Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Mateo en el capítulo 13. Y esta mañana vamos a estar viendo un texto muy conocido. Vamos a estar acá en la parábola del sembrador. Yo creo que todos la conocen. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Una fe que persevera y que da frutos. Una fe que persevera y que da frutos. Vamos a leer los versículos del 1 al 9, aunque vamos a estar viendo hasta el versículo 23. Cuando todos tengan Mateo en el capítulo 13, versículos del 1 al 9, me dan un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar acá, Señor, y poder meditar en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de una vez más poderme dirigir a tu congregación. Yo reconozco, Señor, que soy pecador y tu palabra es santa. Por eso yo te ruego que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Confieso, Señor, que no estoy capacitado para hacer esta labor, por eso yo ruego que seas tú, Señor, usándome, que sea yo un instrumento en tus manos. También te suplico, Señor, por los corazones acá reunidos, que tú, Señor, prepares esos corazones, que sea tierra fértil, donde la palabra que va a ser sembrada en esta mañana pueda germinar, florecer y dar mucho fruto. Te ruego, Señor, que aquellos amigos y hermanos que escuchan a través de las plataformas digitales, también, Señor, dales un corazón dispuesto y que tu palabra, Señor, haga aquello por lo cual tú le envías. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A través del tiempo, muchos se han preguntado: ¿qué pasa con aquellas personas que perseveran por un tiempo y luego se van? ¿Qué pasa con aquellas personas que por un tiempo han servido en una iglesia, quizás cantaron, quizás predicaron o quizás sirvieron en cualquier otro ministerio, pero terminan apartándose de la fe que una vez abrazaron? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. ¿Qué pasa con esas personas? Y en la parábola del sembrador vamos a poder ver que hay dos tipos de personas que perseveran por un tiempo, pero luego se van. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado: ¿seré que voy a perseverar hasta el fin? Vivimos en un tiempo difícil, muchas pruebas, y a veces en medio de la aflicción, a veces en medio de la prueba, nos podemos preguntar:
voy a perseverar, voy a terminar la carrera, voy a seguir siempre perseverando en Cristo. Pues la Biblia, hermano, nos enseña de una forma clara y contundente que el que persevere hasta el final heredará la vida eterna. Jesús dijo: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La Biblia nos enseña que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Una evidencia de ese nuevo nacimiento es que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene seguridad eterna, perseverará hasta el final. La garantía, hermano, de nuestra perseverancia es que la salvación es una obra soberana de Dios y está de principio a fin en las manos de Dios. La garantía de que nosotros vamos a perseverar hasta el final es que Dios nos preserva, como lo cantábamos, Dios nos sostiene. Esa es nuestra garantía. Dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Hermano, podemos descansar sabiendo que vamos a poder perseverar. Si ha nacido de nuevo, vamos a perseverar hasta el final. Porque Dios se encarga, Dios nos sostiene. La palabra de Dios dice que Él ha comenzado una obra en nosotros. Dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo les escribe, dice: estando persuadido de esto. Pablo dice: yo estoy convencido de esto, estoy convencido de lo que les voy a decir. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que creen en Cristo. Y Él se va a encargar de esa obra. Él no va a dejar esa obra a medias. Él va a terminar esa obra. Él va a terminar. Esa obra en algunos va a ir más rápido quizás, en otros va a ir más lento, pero esa obra va a ir en crecimiento. Él terminará esa obra que ha comenzado. No lo va a sacar de un lado y lo va a llevar y lo va a dejar a medio camino. No, lo va a llevar a un lugar seguro, a perseverar hasta el final. En la Biblia encontramos, hermano, muchas exhortaciones que el creyente debe de perseverar en Cristo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él lo exhorta a que persevere. Él dice: ten cuidado, le dicen en la primera carta que le envía, en el capítulo 4, versículo 16, le dice: ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Y luego le dice: ten cuidado de la enseñanza, mantente, Timoteo, en la palabra, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también salvarás a los que te oyen. Así que, hermano, la Biblia nos exhorta también a ser hacedores de la palabra, a poner por obra la palabra del Señor, a que no seamos oidores olvidadizos. ¿Sabe por qué? Porque el hacedor de la palabra persevera en la piedad. Porque el hacedor de la palabra se aparta del pecado. Porque el hacedor de la palabra vive cada día en santidad, buscando vivir. Cada cosa que hace, lo hace para la gloria de Dios. Por esa razón somos llamados a ser hacedores de la palabra. Muchas personas están equivocadas hoy en día pensando que son salvos porque un día hicieron una oración, pero viven igual. Quizás en ese momento se sintieron tan emocionados que hasta lloraron, pero siguen viviendo como se les da la gana. Hermano, la marca de una conversión genuina es un cambio de vida, es una fe que persevera en Cristo. Esas son las marcas, da fruto. Miren lo que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2,
Versículos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y mire el versículo 12, enseñándonos. Mire, esta gracia que nos salva, esta gracia también nos enseña a renunciar a la impiedad. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La misma gracia nos enseña a que vayamos aborreciendo aquello que antes amábamos, que vayamos aborreciendo aquello que antes nos deleitábamos, que vayamos dejando el pecado por un lado. De manera, hermano, que los que hemos nacido de nuevo, somos todos aquellos en los que Dios ha comenzado una buena obra. Y tenemos seguridad porque somos preservados por el poder de Dios. Y vamos a perseverar hasta el final. Proverbios en el capítulo 4, versículo 18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es cierto que como cristianos pecamos muchas veces, pero no nos mantenemos practicando el pecado. Recuerde, todavía estamos en este cuerpo, en esta carne pecaminosa, pero debemos de luchar. Algo que debemos de saber es que si usted alimenta más la carne comienza a agarrar más fuerza. Pero si usted alimenta el espíritu a través de la oración, a través de congregarse, a través de la lectura bíblica, usted va a estar más fortalecido y va a poder apartarse del pecado. Pero un cristiano puede caer en un pecado feo, horrible. Sí puede. Puede ser que sea una cosa aparatosa. Pero si ha nacido de nuevo, Dios se va a encargar de traerlo de nuevo al redil y de restaurarlo. No se va a quedar en esa condición. Porque nuestra seguridad de salvación, nuestra seguridad que vamos a perseverar hasta el fin, radica en Dios. No es porque nosotros vamos a ser mejores que otros que se fueron, no es que nosotros somos los super cristianos, no. Es cierto, nos debemos de esforzar, debemos de luchar cada día, esforzarnos en la gracia, como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también nosotros debemos de saber que es Dios el que produce en nosotros, en cada uno de nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que nosotros deberíamos de explotar en alabanzas, sabiendo que tenemos una salvación eterna, que nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Deberíamos de vivir felices, eso debería de ser suficiente cada día para nosotros, porque Dios lo está sosteniendo. De manera que, si ha nacido de nuevo, debe de descansar sabiendo que tiene salvación eterna y que va a poder perseverar hasta el final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mire lo que dice el versículo 5. Está reservada, dice, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Entonces, ¿por qué algunos se van? ¿Por qué perseveran por un tiempo y luego se apartan y luego renuncian a la fe que antes profesaban? Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tenía que manifestarse. Recuerda, hermano, en una congregación el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que habrán algunos, quizás, Dios lo sabe, yo no lo sé, que quizás no han nacido de nuevo. Pero nuestra oración es que Dios toque nuestros corazones para que podamos venir en arrepentimiento y fe. Vamos a nuestro texto base, versículos 1 y 2 de Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. A pesar que los líderes religiosos habían rechazado a Jesús, Jesús seguía siendo muy popular. Dice el texto que se juntó mucha gente, personas venían a escuchar sus enseñanzas, otros grupos de personas venían buscando un milagro y habían otros que venían solo por curiosidad, querían ver qué es lo que sucedía, querían ver cómo es que hacía Jesús los milagros. Pero ya sea de una u otra manera, allá estaban las multitudes. Y dice el texto que Jesús entra a la barca y quizás lo hizo para que la gente lo pudiera escuchar mejor, para que tener un espacio donde quizás no lo apretaran, porque esto era algo como que Jesús acostumbraba, porque Marcos, en el texto paralelo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y entró a la barca. Y luego sigue diciendo el versículo 3 en la primera parte, y les habló muchas cosas por parábolas. Y más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 34, dice que Jesús siguió hablando siempre en parábolas, y sin parábolas, dice, no les hablaba. Y vamos a ver más adelante en el desarrollo del mensaje que Jesús explica por qué les hablaba en parábolas y por qué no se las explicaba a las multitudes, sino solamente a los discípulos. Una parábola es en sí poner una historia al lado de la otra con el propósito de compararla para enseñar una verdad espiritual. Una parábola es como hacer que cuando le están contando usted pueda imaginarse y con palabras usted pueda ver una pintura o una imagen o una película que cuando le van contando la parábola usted va a poder imaginarse todo eso. Porque es una historia para que así de esa manera sea más fácil de recordarla. Sigue diciendo el versículo 3 y vamos a leer de la parte B del versículo 3 al 9. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Algunos han dicho que quizás cuando Jesús iba a comenzar a enseñar, vio por ahí que andaba un hombre, un sembrador, cultivando la tierra. Y quizás los que estaban ahí también lo vieron, y Jesús usó esa imagen para poder dar esa enseñanza. Hoy en día, aunque usted sea agricultor, haya sido allá en nuestros países agricultor o no lo haya sido, es fácil para todos imaginar a alguien sembrando. Un hombre con un saco de semillas que tiraba las semillas al voleo
Esa era la forma que tenían de sembrar en ese tiempo. No es como ahora que van al surco, hacen un hoyito y tiran unas cuantas semillas y lo cierran. No, en ese tiempo sacaban y tiraban, sacaban y tiraban. Esa siembra se conoce como siembra al voleo. De manera que para el sembrador era imposible saber dónde iban a caer las semillas. Él tiraba las semillas, pero él no podía garantizar dónde iban a caer. Acuérdese que estaba el factor viento también, que podía llevar las semillas para otros lados. Y también recuerde algo, que en ese tiempo los terrenos no estaban cercados como el día de hoy. Le digo esto porque inmediatamente viene una imagen a nuestra mente cuando comenzamos a escuchar la parábola. Entonces los terrenos no estaban cercados, estaban divididos únicamente por caminos. Entonces los caminos dividían las siembras, las cosechas de uno y de otro, y también esos caminos servían no solamente para los agricultores moverse, sino también esos caminos eran los que las personas usaban para moverse de una ciudad a otra. De manera que usted podía ir caminando y de repente usted pasaba por medio de un campo de trigo, por decirle algo, y ahí estaban esos caminos. Y dice la parábola que parte de la semilla cayó junto al camino. Esos caminos, como obviamente eran de alto tráfico, la tierra estaba bien compactada, la tierra estaba dura. Yo no sé si usted ha visto en esos lugares donde hay grama y las personas comienzan a pasar por ese lugar. Y pasan una, dos, y las personas agarran eso como camino. De repente, ahí la grama como si se seca y queda la pura tierra dura. Pues eso es lo que está pasando aquí. Entonces cuando la semilla caía, ahí era demasiado difícil que penetrara, quedaba expuesta. Era como concreto, y dice, venían las aves y la comían. Lucas agrega algo más en el paralelo, 8:5 dice que la gente pisoteaba, hollaba las semillas, se paraba en las semillas, como estaban en el camino se paraban, y venían las aves también y lo comían. El segundo grupo de tierra donde cayeron las semillas eran pedregales, y como dice el texto, que no tenían mucha tierra, era una parte de tierra y arriba la tierra, y abajo había piedra caliza, se cree que era una piedra caliza. Igual aquí es necesario que usted cuando piense en pedregales no piense que estaban las piedras y entonces venía el sembrador y vio las rocas y a las rocas también. No, él no veía, él veía la superficie de tierra, pero abajo había una tierra donde el arado no podía llegar y romper, era una piedra que el arado no tenía la profundidad para romperla, y de manera que la semilla crecía rápidamente porque no había profundidad. Quizás estas plantas crecían mucho más rápido que las otras, pero al no haber profundidad, las raíces no podían nutrirse, no podían tomar el agua, y cuando venía el sol se quemaban fácilmente. El tercer tipo de tierra es la que cayó entre espinos, y la semilla comenzaba a germinar y los espinos también comenzaban a germinar. Nuevamente, no es que estaban ahí las zarzas y por casualidad se le fueron unas semillitas donde estaba la zarza. No, era la tierra, estaba preparada, pero ahí mismo, esa tierra era fértil, pero ahí mismo habían también esa mala hierba. Entonces cuando comenzaba a crecer la mala hierba, crecía más y ahogaba a la planta. Y el cuarto tipo de tierra sobre el que cayeron las semillas era una buena tierra. Esa tierra estaba libre de maleza, tenía las condiciones favorables para producir frutos, y produjeron una cosecha que fue, dice Jesús, que fue de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa que lo que habían sembrado. Cuando Jesús da esta parábola, el promedio que se esperaba en una cosecha era por una semilla
8. Y si la cosecha era demasiado buena, por una, 10. De manera que la gente se pudo haber quedado, ¿cómo poder hacer para que haya una cosecha así tan grande? Jesús habla de un rendimiento mucho más grande que el que todos los oyentes conocían. Y al final Él termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús usa esta historia, hermano, muy conocida, realmente sencilla, pero es muy difícil de comprender. Si Jesús no se hubiera tomado el tiempo de explicársela a sus discípulos, aún ahora quizás nosotros no le entenderíamos lo que Él quiso decir. Pero Jesús termina diciéndole a todos los que estaban en ese lugar: el que tenga oídos para oír, oiga. Es como si les estuviera diciendo: el que quiere entender, que entienda. Pero realmente se iba a necesitar mucho más de su propio entendimiento para poder llegar al significado correcto de la parábola. De manera que Jesús les pudo haber dicho: el que tenga oídos para oír, oiga. Y aquel que sentía la necesidad, que decía: yo no entiendo, pero yo quisiera saber más, yo quisiera conocer más de Jesús, yo quisiera ser un seguidor de Jesús. Este podía venir y acercarse a Jesús y preguntarle: Señor, ¿me puedes explicar la parábola? Porque yo no entendí. Yo creo que Jesús esperaba, era como una invitación a decirle: el que pueda comprender por sí solo, entienda. Porque ahora nosotros nos damos cuenta como cristianos que el deber de un cristiano no es solamente venir, sentarse, escuchar hablar al predicador y luego irse para su casa y después repetir lo que dijo el predicador. Y posiblemente el predicador esté equivocado. El deber nuestro, hermano, es cuando usted se va de aquí, ir a las Escrituras. Si usted no entendió algo, pedirle al Señor, arrodillarse, venir con humildad y decir: Señor, yo no pude entender lo que allá estaba diciendo el predicador, pero tú eres el mejor maestro. Espíritu Santo, instrúyeme para poder ver en las Escrituras, para poder entender tu palabra, para que tu palabra pueda transformar mi vida. Eso es lo que deberíamos de hacer como cristianos. Pero si usted solamente va y entonces el predicador termina: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que entendió, entendió. Pero usted no se interesa por entender esa palabra. Porque el énfasis en esta parábola es oíd, oíd. Pero con un sentido de oír para que entendas, oír para que pongas en práctica, oír para que la palabra de Dios transforme tu vida. No es solamente oír por oír, porque podrían estar aquí, y yo lo he dicho muchas veces, podemos estar aquí, podemos estar viendo al predicador, pareciera que todos están poniendo máxima atención, pero si hubiera un hermano afuera y le dijera: ¿qué es lo que más te impresionó del mensaje? ¿Qué es lo que más te gustó del mensaje? ¿Podrías decirnos para anotarlo? Oh, yo creo que estaba hablando de uno que andaba sembrando. Porque posiblemente estamos aquí, pero tenemos la mente en otro lado. Quizás ya está haciendo los planes de mañana. Mañana tengo esto y esto otro que hacer. Quizás está pensando: cuando llegue a la casa tengo que ir a arreglar esto. Y no ponemos atención a la palabra. Estamos aquí, pero pareciera que divagamos. Yo creo que quizás a todos nos ha pasado alguna vez. Por esa razón, nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto y siempre pedirle al Señor: Señor, por favor, prepara mi corazón. No importa quién sea el que predique, Señor. Yo sé que es tu palabra la que van a predicar y lo que yo necesito es tu palabra. Así que deberíamos de nosotros tomar esa iniciativa de decirle: Señor, por favor, a mí me cuesta entender, Señor. Pero si tú abres mi entendimiento, si tú abres mi corazón, tu palabra, Señor, me va a cambiar. Versículo del 10 al 17, Jesús explica a sus discípulos por qué usó parábolas. Entonces Jesús, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Es como si le dijeran a los discípulos: Señor, ¿por qué te tomas el tiempo de dar un mensaje, de estar en el sol, de estarte lastimando tu garganta, si nadie va a entender?
Y Jesús le va a decir, ¿por qué es que hablaba? Y él le dice, porque aquellos que rechazan a Cristo, para ellos no es el significado de esta parábola. Y él dice, él le respondió y les dijo, verso 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Un misterio en el Nuevo Testamento son revelaciones, hermano, revelaciones, explicaciones que en el Antiguo Testamento no fueron reveladas. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús está citando a Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10. Que estaba describiendo perfectamente a los judíos del tiempo de Jesús, que eran iguales a los judíos que en el tiempo de Isaías, que tenían un corazón endurecido. Isaías les venía mostrando al pueblo que eran injustos, que eran hipócritas, que eran rebeldes, que eran idólatras. Les señalaba su pecado, pero ellos seguían necios en esa misma rebeldía. Estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, pero no buscaban ayuda en el Señor, no buscaban la misericordia de Dios. De la misma manera, hermano, seguían en el tiempo de Jesús, cerrando con un corazón endurecido, cerrando intencionalmente sus ojos, cerrando intencionalmente sus oídos, se negaban a volverse a Él. Y como ellos decidieron endurecer su corazón, como juicio Dios los endurece aún más. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, dice el verso 16, y vuestros oídos porque oyen. Es como si Jesús dijera, a los que entienden las parábolas son bendecidos, son felices. Dice el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Charles Spurgeon dijo acerca de este texto, ustedes, es decir, los que estamos aquí podemos tomarlo para nosotros, ustedes que están bajo el Evangelio, se les hace saber cosas que los mejores y mayores bajo la ley no pudieron descubrir. Nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento, hermano, que los antiguos no lo tenían. Versículos 18 al 23, y vamos a ir corriendo por el tiempo. Y aquí el Señor va a comenzar a explicar la parábola. Y vamos a comenzar viendo un oyente endurecido. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermano, este representa a aquellas personas que oyen y no entienden. Pero oyen y no entienden, no porque la enseñanza sea difícil, no porque haya una deficiencia en la enseñanza, no, es porque ellos tienen indiferencia al mensaje. No entienden porque tienen un corazón endurecido, no les importa. Esos son a los que la Biblia llama duros de cerviz. Es aquel que no se interesa por la palabra de Dios, es aquel que el mensaje del Evangelio le es indiferente. Entonces, como está tan endurecido, cuando llega el mensaje, cuando llega la palabra, no puede penetrar. Entonces viene el malo y la arrebata lo que está en su corazón. Marcos dice más claramente, viene Satanás
y quite esa palabra. Porque Satanás está interesado en que esa palabra no haga efecto en su vida. Satanás está interesado que esa palabra solamente quede en su mente como una información. Porque si esa palabra llega hasta el corazón, entonces esa palabra vuelve una transformación en nuestra vida. Pero entonces, como aquel que está endurecido, no le importa, recibe el mensaje, y entonces viene Satanás y quita esa palabra. En este grupo están todos aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que piensan que son moralmente buenos, que no necesitan. Estos son de los que habla el Salmo 14, que dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hace unos días estaba en una tienda, ya hermanos saben que yo trabajo en las tiendas hispanas, ahí ando por todas las tiendas, así que cuando busque algún producto, dígame, yo lo busco ahí. Ya ese es un comercial, es mentira, hermano. Hace unos días estaba yo en esta tienda y tenían una radio. Entonces estaba haciendo yo la fila para que me pagaran, y mientras estaba la radio, habla un hombre y dice, mire, yo quería decirles que por favor dejen de estar engañando a la gente. Ustedes están hablando de un amigo imaginario. A todas estas yo ni sabía, porque acababa de llegar, no tenía un contexto de lo que estaban hablando. Pero luego me imaginé el resto cuando seguí escuchando. Y si ustedes están hablando de un amigo imaginario, de un tal Jesús, eso no existe. Dejen de estarle dando cuentos a la gente. Y estaba en la radio. Ustedes están hablando ahí de ese librito, dice que solo son historietas. Y yo cuando ya dijo eso, obviamente dije, quizás estaban hablando de Dios, de Jesús, de la Biblia. Y este hombre habla y dice, son historietas. Pero la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermano, no es de asombrarse, porque Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Las filosofías han hecho mucho daño a las personas, el humanismo, el moralismo. La gente piensa ahora que no son realmente malos, que ellos pueden mejorarse a sí mismos. Y Satanás utiliza todas esas artimañas. Satanás utiliza el amor por el dinero, Satanás utiliza el amor por el mundo, el amor por el pecado, para alejarte de Dios. Él utiliza todas esas cosas que la gente escucha. No es que la palabra, hermano, que es sembrada en esas que es un corazón duro, no es que no tenga poder para romper un corazón duro, sino que al igual que Faraón decidió endurecerse, y viene el juicio de Dios y lo endurece aún más, de manera que estas personas que han escuchado la palabra, que han escuchado el evangelio, que una y otra vez personas se han acercado a hablarles el evangelio, va a llegar un día que van a estar frente a Dios y no van a tener excusa, porque la palabra les ha sido predicada, pero ellos decidieron rechazarla. Ellos decidieron menospreciarla. De manera que el Señor los deja. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Versículos 20 y 21, y este es el oyente superficial. Este segundo y tercer grupo, vamos a ver este segundo grupo, tanto el tercero también, nos va a ayudar a entender y a respondernos esa pregunta que nos hacíamos. ¿Qué pasa con aquellas personas que perseveraron por un tiempo, pero después se van? ¿Qué pasa con aquellos que abrazaron la fe, pero después terminan apostatando esa fe, terminan negando esa fe? Aquí lo vamos a ver en esos dos grupos. Mire lo que dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los que fueron sembrados en pedregales, como veíamos anteriormente, no tienen profundidad. Estos son los que oyen la palabra, como dice el texto, la oyen
y se sienten gozosos. Escuchan el evangelio y responden rápidamente. No son como los primeros que son indiferentes, que tienen un corazón duro. No, estos la reciben con gozo y piensan, esto es lo que yo siempre había buscado, esto es lo que yo quería. Por fin encontré lo que yo quería. Están, porque dice el texto que reciben esa palabra con gozo. Mire, hay personas que están en una iglesia que se ven que van creciendo rápidamente, que son celosos en su asistencia, martes, viernes, domingo, y están ahí y tal vez fueron bautizados y tal vez predican y cantan y hacen una cosa y hacen otra. Pero cuando viene la aflicción, dice el texto, o la persecución por la palabra, cuando se dan cuenta del costo de seguir a Jesús, cuando reconocemos el costo de negarnos a nosotros mismos, cuando reconocemos el costo de tomar la cruz de Jesús y seguirle, sienten que es demasiado alto. Cuando viene la aflicción, muchos no están dispuestos a sufrir. Cuando vienen las aflicciones, muchos piensan inmediatamente en su mente, antes que no era cristiano no me pasaban esas cosas. Ahora que soy cristiano me pasa de todo. Hermanos, como cristianos debemos de estar conscientes, porque yo no sé, tanto evangelio diluido que ha hecho pensar a las personas que los cristianos deben de estar bien, no deben de enfermarse, no deben de tener problemas. Eso es totalmente falso, hermano. Al igual que la gente inconversa, sin Cristo, usted se va a enfermar, usted va a tener problemas económicos, usted puede que tenga problemas legales, usted puede tener accidentes de tránsito, a usted le puede pasar de todo, lo mismo que a ellos, con la diferencia que usted tiene a alguien en quien ha puesto su esperanza. Dele fuerte aplauso al Señor. Allá afuera en el mundo la gente no tiene esa esperanza, pero nosotros sí tenemos esa esperanza, de manera que para un cristiano verdadero, cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, en lugar de salir corriendo, eso lo afirma más, lo fortalece. Pero aquel que de los que está hablando aquí Jesús son aquellos que no han echado raíces, simplemente van para arriba, pero cuando viene la aflicción, colapsan. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 22, un oyente codicioso. Y este es el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son aquellos que escuchan, hacen una profesión superficial de fe, pero en verdad no experimentan un nuevo nacimiento, no experimentan un arrepentimiento genuino, de tal manera que van a perseverar por un tiempo, pero su amor por las cosas de este mundo los va a terminar apartando. Eso es que de este grupo de personas de las que está hablando Jesús, aman tanto las riquezas que piensan que la riqueza es todo lo que ellos necesitan, eso es lo que va a cubrir todas sus necesidades, y ese es el peor engaño de las riquezas. Porque las riquezas no van a poder producir satisfacción en la vida del hombre, porque nosotros hemos sido creados para encontrar satisfacción, para encontrar contentamiento únicamente en Dios. De tal manera que el dinero no le va a poder dar felicidad, el dinero no le va a poder dar seguridad. Pero el afán por las riquezas no los deja ver que su mayor necesidad no son cosas materiales, sino que su mayor necesidad es perdón de pecados y salvación y vida eterna. Y eso solamente lo pueden encontrar en Cristo. El afán de las riquezas ahoga la palabra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. En la primera carta, en el capítulo 6, versículo 10, le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe, se perdieron, naufragaron, se apartaron,
por la codicia del dinero. Pero eso tiene una consecuencia, dice, fueron traspasados de muchos dolores. Mi amado hermano, es natural querer tener cosas. Es natural querer superarse. Yo creo que eso es bueno. El que usted quiera tener un buen trabajo, el que usted desee comprar un carro, el que usted quiera comprar una casa, el que usted quiera tener un ahorro para cuando usted esté mayor y para tiempos difíciles. Todo eso es bueno. El problema viene cuando comenzamos a pensar que el ahorro, que el trabajo, que la casa, que el carro son la fuente de nuestro gozo, son la fuente de nuestra fidelidad, y pensamos que el dinero nos puede dar la seguridad que nosotros necesitamos. Entonces estamos convirtiendo todo eso en un ídolo. El problema es el amor, ponerle más amor a eso. Todo eso debe de ser secundario. Nada, hermano, nada debe de competir con Jesús. Él debe de ser todo para nosotros. Él debe de ser la perla de gran precio. Él debe de ser nuestro mayor tesoro. Nosotros debemos de estar contentos que si tenemos a Jesús, estamos completos en Él. Si Dios decide bendecirnos, pues gloria a Dios. Y si Dios no decide bendecirnos, alabado sea el Señor. En todo tiempo que el Señor sea alabado. Esa es la manera en la que nosotros debemos de vivir. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No podemos estar, hermano, deseando lo mejor de Dios y buscando lo mejor del mundo. Debemos de apartarnos para el Señor. Nada puede competir con Él. Una característica de una fe verdadera es que abandona las cosas del mundo porque reconoce que no se puede servir a dos señores. El pastor John MacArthur, hablando en su comentario acerca de este texto, dice: aquel que llega a la iglesia pero no se compromete en servir y está constantemente preocupado por el dinero, por su profesión, por la moda, por los deportes, menos que por la obra del Señor, es alguien que tiene un corazón infestado de maleza. El afán ahoga la palabra. Versículo 23, y aquí vamos a ir terminando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Y eso es lo que yo le decía. Hay que oír, pero hay que hacer algo más que oír. Hay que tratar de entender, hay que oír con atención, hay que poner atención. Mire, no es lo mismo oír que escuchar. Usted puede oír y puede estar pensando en otra cosa, y usted oye tal vez un murmullo. A mí me pasa. Cuando mi esposa me habla, yo soy una persona sumamente despistado. Y a veces estoy quizá viendo tele o haciendo alguna otra cosa, y mi esposa, yo oigo que anda platicando. Y de repente me dice: ¿verdad, me dice? Y yo le digo: ¿de qué? ¿No me oíste? ¿Cómo no? Le digo: ¿cómo no? ¿Vas a creer que no? No me oíste. Decímelo por favor otra vez, que perdóname, no te escuché bien, es que estaba distraído. No es lo mismo oír que escuchar. El que oye, el que escucha atentamente, mire, dice, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La diferencia, mis amados hermanos, ya para ir terminando, es que este corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. Dios ha hecho una obra sobrenatural en este corazón y ha preparado ese corazón para que sea tierra fértil. Él ha arado esa tierra, Él lo ha despedregado, Él ha quitado todas las malezas para que la palabra ya pueda germinar.
De manera que tenemos que pensar esto, porque esto nos puede llevar a nosotros a pensar, oh, pero yo sí fui buena tierra, aquellos no fueron buena tierra. No, mi amado hermano, nosotros estábamos igual que las otras personas que despreciaban el evangelio. Nosotros también quizás cometíamos peores pecados. Nosotros quizás no pusimos interés. ¿Cuántas veces, si usted hace memoria, cuántas veces alguien se acercó y le quiso hablar de la palabra y usted lo ignoró? Pero hubo un día que usted escuchó esa palabra y es como si el Señor lo estuviera trayendo, como dice, directamente del corazón, con cuerdas de amor. Por esa razón, cuando nosotros escuchamos la palabra y nosotros decidimos ir al Señor, es porque ya Dios nos trae de la mano. Ya Dios ha preparado nuestro corazón, de manera que no tenemos nada de qué jactarnos, porque la salvación es una obra soberana. Por gracia la recibimos. No hacemos nada nosotros para merecerla. Es más, nosotros merecemos el castigo. Cada uno de los que estamos acá merecemos ser castigados por nuestros pecados, pero a Dios le ha placido salvarnos, y Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestras culpas. Es Dios quien cambió ese corazón endurecido. Así como se imagina usted la parábola del sembrador, imagínese a Dios arando en ese corazón tan duro que usted y yo teníamos. Que el arado quizás ni entraba, pero el Señor dijo, este arado va a entrar y voy a preparar esta tierra para cuando la palabra sea predicada, esa palabra caiga en buena tierra, pueda germinar, pueda crecer, se pueda fortalecer y pueda dar mucho fruto. Dele fuerte palmas al Señor. Termino, hermano, con este texto, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 27, y aquí sí termino. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Jesús fue ese cirujano, Dios, que cambia nuestro corazón para que nosotros podamos venir a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.